empezar un poquitín, ¿vale? Agradecer a Moncho que está aquí, que, bueno, le conocí por Nacho, que me derivó, y bueno, aquí algunos de BNI, que también le conocí en BNI un día que ya estaba hablando con él, que vino a hacernos una visita al Maremondo. Y entonces cuando Nacho me derivó y vi la foto, digo, joder, me suena bastante, me suena. Y bueno, una persona que está viajada, y dicen que los viajes dan cultura, pues tiene que ser muy culto porque he estado leyendo un poco toda la historia y, joder, de mucho viaje y muy trotamundos. Entonces, quería un poquitín que, nada, aquí tienes todo el espacio para comunicar, un poquitín donde una presentación de tuya, Moncho. Mejor que tú, nadie. Bueno, pues estupendo. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí hablando con vosotros, porque siempre dentro de lo que es este aislamiento y la situación en la que estamos ahora, pues es entretenido hacer cosas diferentes. Cuando Nacho me habló de lo que estabais haciendo, Joserra, me pareció que era una idea, no solamente ya porque me dierais la oportunidad de hablar, sino simplemente por el hecho de poder hacer algo diferente, y porque además todo este tipo de iniciativas, pues me parece que la gente está haciendo un esfuerzo muy especial, las empresas, etcétera, etcétera, pues eso, para dar formatos diferentes, para entretenernos un poco, etcétera, y es de agradecer. Sinceramente es de agradecer, ¿vale? Y bueno, nada, una vez dicho esto, realmente, ¿a qué me dedico yo? Bueno, pues estoy aquí hablando porque me dedico a viajar, básicamente. Entonces, todos nos dedicamos a viajar. Es una cosa que no vamos a poder hacer durante un tiempo. Desgraciadamente, a todos nos gusta viajar. Yo llevo muchísimos años, como todos, obviamente, viajando. Lo llevo haciendo de una manera un poquito especial, en cierta manera, que es como a mitad de camino. Lo podría definir entre lo que es un mochilero, de esos que veis de vez en cuando en los programas de televisión o en algún viaje en el que estáis por ahí, que es que va con 4 duros viajando de un lado para otro, solamente con lo que puede cargar a su espalda. Entre eso y lo que es, en cierta manera, un poco hacer reportajes de viajes. Reportajes de viajes no porque tampoco haga mucha difusión de ellos, que la hago, pero tampoco es que me deje la piel con ellos, sino que lo que me gusta, obviamente, es pues todo el asunto de hacer fotografía, de escribir, de sacar vídeos, y una de las cosas que más me divierte es plasmar esos viajes en vídeos, en fotografía, charlar con la gente, eh, más o menos sumergirme un poquito dentro de lo que es el viaje, y eso lo consigo y rompo muchísimo el hielo con la gente a base de poner una cámara delante, de preguntarles cosas, de interrogarles, etcétera, etcétera. Luego lo plasmo en un blog de viajes que se llama Viajes Inusuales, que hace 4 o 5 años, cuando me dedicaba al mundo de la comunicación, pues tenía aproximadamente unos 30.000 visitantes únicos al mes, que es una cantidad ya más o menos respetable. Lo que pasa es que llevaba demasiado tiempo y no me aportaba nada económicamente, entonces tenía que dar mi tiempo a otras cosas. Lo sigo manteniendo, pero tampoco me preocupo mucho de la promoción. Lo que me preocupo realmente es de lo que nos gusta a todos, que es viajar. Al final, cuando tienes que sentarte y explicarlo, está muy bien también, pero prefiero estar viajando a estar 4 o 5 horas metido frente al ordenador, etcétera, etcétera. Y bueno, resumiendo un poco, pues básicamente, ¿qué es lo que he hecho de viajes? Para distinguirme de otra gente, bueno, pues he viajado no lo sé muy bien. Me preguntaron el año pasado en unas entrevistas que hice en televisión y en radio y en periódico, y entonces me puse a pensar, cogí un poquito los pasaportes que tenía y empecé a contar, y no sé, me salía a veces 45, otras veces 40 y pico viajes. Lo que pasa es que los viajes pues los hago bastante intensos. Me voy 2 meses, 1 mes y medio, el tiempo que puedo, lo máximo posible. Tampoco me voy un año entero, obviamente, pero me voy 2 o 3 meses, y también me voy de una forma un poco peculiar, ¿no? Yo ahora quizás en cierta manera he roto un poco ese tabú, porque estoy cansado a veces, ¿no? Y porque las cosas, bueno, pues a veces no son tan fáciles con la edad como eran cuando tenías 30 años, ¿no? Antes lo único que hacía era sacar un billete de avión a un sitio, un lugar determinado, me daba igual, lo sacaba 5 o 6 días antes, 10, por eso de que sacas un billete de última hora, viajaba a ese país sin nada, absolutamente sin nada, una mochila muy pequeñita, siempre son unos 6, 7, 8 kilos aproximadamente la mochila, un cepillo de dientes y poco más, y luego tampoco miraba ni sacaba absolutamente ni un billete de tren dentro del país, ni un billete de avión, ni un billete de hotel, absolutamente nada. Era llegar, intentaba llegar obviamente a
hora un poco, más o menos como se dice habitualmente, cristiana, para poder hacer un poco las primeras gestiones en el país. Cuando no lo conseguía me veía en muchos problemas y pues para conseguir una habitación de hotel una noche, sin conocer muchas veces el idioma, improvisando, etcétera, etcétera, pero eso es lo que siempre me ha gustado. Me ha gustado ese tipo de problemas, ese tipo de dificultades que al final te hacen salir un poco de, como está de moda ahora, ¿no? Dicen la burbuja de confort, ¿no? Salía de eso, bueno, bien, vale, por ejemplo, el último viaje que he hecho ahora me he permitido en cierta manera un lujo. ¿Por qué? Porque me he ido a Colombia y uno de los objetivos que tenía era el Carnaval de Barranquilla, que es el segundo carnaval más famoso de Sudamérica después de Río de Janeiro y según los sudamericanos del mundo, ¿no? No, ellos no conocen el de Venecia ni algunos otros que pueden ser. Y ahí sí tuve que reservar un par de noches de hotel, porque obviamente llegar, pues imaginaos, ¿no? Llegar al Carnaval de Cádiz y no tener una noche de Pero hotel ahí. Nacho, una pregunta, perdona, Moncho, perdona, una pregunta. ¿El viaje le programas? No, no hago absolutamente nada, nada de nada. Oh, bien, bien, bien. Eso es viajar. Bueno, me parece que es más divertido así, ¿no? Me parece que es más... bueno, a veces encuentras cosas que si tienes una programación no las vas a encontrar y a veces te pierdes otras cosas, pero cuando dices me las he perdido, digo, bueno, pues, tampoco me importa demasiado porque he encontrado otras que eran fantásticas, ¿no? ¿Sabes? Sí, sí. Me Y, dejo llevar y- un poquito por lo que me va diciendo la gente. que me llama así la atención. Y la parte económica del viaje, ¿no? ¿Hay que llevarle la cartera o qué? ¿No? O dices, bueno, voy a la aventura, pero no sé, con la tarjeta, con algo que es que a mí me quedo así como diciendo, a ver, porque a mí lo que estás contando me encanta y digo, joder, igual, no sé, me parece arriesgado o no. Bueno, por ejemplo, mira, este último viaje, que es el ejemplo más claro que puedo dar, pero lo he hecho de maneras muy diferentes, pero bueno, entre otras cosas, llevaba un cinturón que por dentro tiene un pequeño compartimiento secreto, ya llevaba dinero, que no lo he utilizado en ningún momento dado, lo llevo por si acaso tengo que... Y luego llevo 2 tarjetas de débito solamente. 2 tarjetas de débito porque en la mayor parte de los países, y sobre todo países emergentes o países del tercer mundo, llamarles como queráis, es mucho más fácil sacar dinero y pagar con una tarjeta de crédito y muchísimo más barato que estar cambiando dinero. Para que os Ajá. hagáis una idea, cuando llegué a Colombia, el euro valía 3.400 pesos y cuando me marché valía 4.200. Si hubiera cambiado al principio, habría perdido mucho dinero, muchísimo dinero. Entonces, 2 tarjetas de débito, por si me roban la tarjeta para no tener problemas, que no sea de crédito, y la de débito no pueden hacer nada con ella y ya está, es lo único que llevo. Lo único que llevo. ¿Y qué buscas cuando vas a ir a un sitio? ¿Hay algo que dices, "Jo, busco tener estas vivencias en este sitio a la hora de cantarte entre Colombia y Venezuela o entre Colombia y Canadá, no sé, el desierto de no sé dónde? ¿Qué es lo que te hace declinarte por un sitio u otro? Mira, la primera premisa que tengo es que no solo ir a países del primer mundo generalmente, ¿vale? O países, por decirlo de una manera, industrializados, no, vamos, con un grado de civilización o con un grado de desarrollo. Bueno, porque tengo al final la premisa, en cierta manera, de que eso lo haré cuando ya sea muy mayor y estas dificultades que encuentro ahora en países del tercer mundo no me echen para atrás. Si yo tengo ahora que cargar con una pequeña mochila, bueno, pues puedo hacerlo. Si tengo que montarme en un autobús en Colombia y estar 14 horas dentro del autobús, lo puedo hacer. Cuando igual tenga pues una edad determinada, no lo sé muy bien, que eso lo marcará mi deterioro físico, mi edad, mis ganas de muchas cosas, ¿no? Pues no tendré ganas de hacerla. Y luego lo segundo, intento variar obviamente entre continentes. Entonces digo, bueno, pues si este he ido a un continente, este iría a otro, el siguiente iría a otro. Y luego, ¿qué me decide? Pues el billete más barato que encuentro. 15 días o 20 días antes empiezo a buscar por Skyscanner y, uy, de repente, para que te hagas una idea, os hagáis una idea, me iba a ir a Rusia hace 3 años y ya tenía el viaje pensado, pues voy a Rusia, venga, muy bien, y me cojo el transiberiano y me voy hasta Siberia, y bueno, ya veré un poco lo que hago por ahí, tal, y de repente, 4 o 6 días antes o 7 días antes, me sale un anuncio de Skyscanner en el que me dicen billetes a Etiopía 450 euros. ¡Pum! Y le di, y bueno, todo el viaje de Rusia se fue a tomar por saco, me fui a Etiopía. 5 días antes de que saliera el avión, pues estaba mirando a ver cómo iba todo el tema de Etiopía, sobre todo visados y eso, lo único que miré, ¿sabes? Eso es lo que me decía ir a un sitio y a otro, ¿sabes?
y ¿Y billete. te condiciona tu vida privada, esa parte pública tuya? Sí, por eso he acabado con mi vida privada. Porque el estar, ¿no? Continuamente para aquí, para allá. Sí, bueno, Y, ¿sabes lo que pasa? Perdona. no, sí, 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 sí. No, no tengo hijos, por lo tanto eso obviamente me da mucha libertad y desde el punto de vista profesional siempre he trabajado online o por internet y entonces ahí donde llevo el ordenador llevo mi trabajo en el 90% de los casos. El Vale. 90% de los casos. O sea, nos dices, oye, el viaje no le preparo. Cojo, hago así, pa, Etiopía. Venga, 15 días, que es el más barato que tengo ahora mismo en mente. Voy a Etiopía, tengo la vivencia 15 días, llego a Santander otra vez, ¿qué hago? Cuando llego a Santander dices, Sí, curiosidad, ¿qué hago cuando vuelvo a Santander con toda esa información y todas esas vivencias? Y no sé si serán vídeos, fotografías, no sé qué. ¿Qué hago con todo ello? bueno, como os comentaba, como llevo el ordenador portátil conmigo, muchas de esas fotografías, de toda esa información que he tenido, ya la he ido apuntando, he ido trabajando con ella, he ido publicando, he ido mandando fotografías, he ido retocando cosas. Y luego, generalmente, cuando llego aquí a España, ya tengo mucho del trabajo, una gran parte del trabajo hecho. Y hay un periodo más o menos de 2, 3, 4, 5 días que estoy tan saturado ya del país al que he ido que muchas veces no tengo ganas de hacer nada. Y luego todo eso empiezo a ordenarlo. Por ejemplo, ahora también vas aprendiendo un poco. Ahora de Colombia he estado un mes y medio. También hay que decir que en Colombia he estado prácticamente unos 10 días en aislamiento, que es una cosa que me reía mucho con todos mis amigos y me decían, oye, claro, tú como acabas de llegar a España y acabas de empezar el aislamiento, digo, no, no, que en el resto del mundo también hay aislamiento, o sea, no es un tema local. Entonces, bueno, pues haces fotografías, pues me he traído 2.800, 2.900 fotografías, que la primera parte, antes me traía 5.000, 6.000, pero he ido reduciendo a base de tirar fotografías más escogidas, ¿no? Entonces tienes que quitarte de encima prácticamente el 50% de las fotografías, retocarlas. Aparte, yo he trabajado siempre en fotografía desde el punto de vista no profesional, pero sí semiprofesional. Entonces, pues voy quitando, retocando, haciendo y luego pasando todos los textos un poco más o menos a limpio, preparando vídeos, montando vídeos, toda la parte audiovisual, básicamente, y pensando en el siguiente viaje, que creo que no es una cuestión mía. Todos, en cuanto pisáis aquí, después de haber viajado un tiempo a algún sitio, estáis diciendo, wow, qué ganas tenía de volver a España. Y al cabo de 5 días estáis diciendo, qué ganas tengo de salir de España inmediatamente, ¿no? Quiero marcharme de aquí. Pues pensando en el siguiente viaje siempre, ¿sabes? Ajá. Siempre. ¿Y ese confinamiento en Colombia, cómo lo viviste en comparación con el confinamiento aquí en España? Pues es muy diferente. Yo he estado aquí ahora 20 días, llegué el día 27, ¿vale? Y por lo tanto, bueno, he estado 15 días en cuarentena, no, casi 20 días en cuarentena, en un piso aislado. Y bueno, el aislamiento aquí es mejor, bastante mejor, simplemente por una cuestión muy sencilla. En Colombia primero no estoy, obviamente, cerca de mi familia, aunque tampoco los tenga ahora físicamente y presencialmente, pero tenerlos a 200 o 300 metros o 1 kilómetro te tranquiliza mucho y a ellos también, ¿no? Y luego el aislamiento en Colombia pues tiene una incertidumbre muy grande. Aunque llevaba un seguro médico, que es una de las pocas cosas que siempre llevo a todos los países y es una de las cosas que os aconsejo que llevéis. Aunque llevaba un seguro médico, el día 27 se me acababa y no tenía avión para volver porque mi vuelo se había cancelado, se había cerrado el espacio aéreo colombiano y tenía la incertidumbre, digo, coño, si me tengo que quedar aquí en Colombia y no tengo un seguro médico, pues como me tenga que ingresar en algún sitio, lo voy a tener un poco fastidiado. Y luego, además, eh, aunque ellos fueron bastante más previsores que nosotros y el aislamiento lo hicieron mucho antes de que se empezara a detectar la enfermedad, llegaron unos turistas italianos a Cartagena de Indias, murió un taxista que llevó a esos turistas y justamente con la primera muerte ya decretaron el aislamiento, pero lo hicieron de forma un poco descoordinada, como ocurre en estos países que no hay una estructura central bueno, pues tan firme como la nuestra. Empezaron a darlo de un lado para otro y yo tuve la mala suerte, que no me río ahora, pero andaba desesperado, de que los gobernadores de cada una de las regiones decían, yo doy aislamiento total, venga, aislamiento completo. Y de repente otro decía, yo también, el aislamiento, y otro decía, yo no, y otro sí, y otro no sé cuántos. Y de repente yo no sé por qué coño iba llegando a las ciudades según iban decretando el aislamiento. Entonces subía desde el sur y llego a Pasto y de repente aislamiento. Digo, joder, ya me jodieron. Y conseguí salir de Pasto porque no dejaban salir a nadie
y conseguí salir y de repente llego a Cali y aislamiento ese día en Cali. Digo, vale, otros 3 días metido en un hotel. Y salgo de Cali porque conseguí convencer a la policía de que tenía que ir hasta Medellín a coger el avión, que era la realidad. Y cuando llego a Medellín, justo ese día, ¡pumba! Aislamiento en Medellín. Y digo, yo, oye, se pondrán de acuerdo estos cabritos, me van a estar dejando. Y entonces ya llegó el presidente y dijo, mira, ahora aislamiento en todo el país. En todo el país. Y ahí me vi con el problema de que cerraron el espacio aéreo. Avianca cerró toda la operativa. Yo tenía un billete de vuelta de Avianca el día 27 y yo no tenía vuelo para volver. Y bueno, y de repente el gobierno me puse con la Cancillería en comunicación y me dijeron, es posible que salga algún avión, pero va a salir de Bogotá. Va a salir de Bogotá. Entonces, bueno, pues tuve la angustia de tener que ir desde Medellín hasta Bogotá, que fue muy complicado, muy difícil, muy difícil. Fue un tema bastante complicado, pero por el resto, bueno, pues nada. Además son países diferentes para pasar el aislamiento. Ahí tienes una población de gente sin techo que es pues igual es un 20% del país, aparte que añades otros casi 2,5 millones de refugiados venezolanos que viven en la calle. Entonces, el primer día del evento general yo salí a la calle a hacer mis compras de comida, de tal, para hacer acopio de alimentos y había miles de personas sin techo, tirados por todos sitios, que cuando te veían era como una película de zombies, ¿sabes? Que ves que se levantan de repente 200 personas y te siguen para pedirte comida. Era todo muy surrealista. Por suerte había mucha policía y entonces les asaltaron muchos supermercados para conseguir comida. Fue un poco, bueno, no hubo ningún peligro físico, pero es una situación pues que no deseo a nadie tampoco. A mí me divertía, sinceramente, porque me gustan un poco esas cosas, ¿no? No es que me guste que la gente pase hambre, pero me gustan, no sé, me siento como si estuviera en una película, ¿no? Un poco gilipollas soy, pero bueno, es así. Sí, es un poco la adrenalina que buscas, ¿no? ¿Qué buscas en el viaje en sí? Claro, claro, por supuesto. Yo creo que todos cuando viajamos buscamos cosas diferentes a lo que tenemos aquí. Y entonces, no lo sé, ¿no? Igual es un poco peliculero, ¿no? Pero me he visto muchos problemas en los viajes, he tenido muchas situaciones muy complicadas y cada una de ellas, en el fondo, me ha gustado, no lo sé muy bien. No sé, no, la palabra no es que me divierta, pero me excita. Y la adrenalina es un componente que todos tenemos que hace que tengas una parte de satisfacción en todo ello, ¿no? Ah. Y yo qué sé, ver a los antidisturbios en Colombia todos vestidos como Robocop y conteniendo a la gente y todo el mundo tal, y yo me mezclaba con la gente, hablaba con ellos, a uno les entrevistaba, a otro no, pues me gustó, no sé, me sentía como en Millas de Fuego, no sé, algo así, ¿sabes? ¿Y miedo en algún viaje, en alguna situación? Realmente miedo y dices, joder, hostia, aquí lo pasé realmente complicado. Pues no mucho, la verdad es que no demasiado, la verdad, no mucho. He tenido algunas situaciones muy complicadas. Y sí, bueno, no sé, no, he tenido más miedo cuando me he perdido, por ejemplo, en mitad de algún sitio. Yo que sé, una vez cruzamos el desierto del Sáhara, que eran casi 500 y pico kilómetros en moto, y yo tenía 280, 290 kilómetros de autonomía, y cogí un bidón pequeño con otro amigo y nos pusimos a cruzar sin guía y sin nada, y nos quedamos sin gasolina. Eso sí me dio un poco de miedo, porque dije, joder, aquí no pasa ni blas, no había ni carretera, ni había nada, no había nadie, y dices, bueno, pues tampoco, no lo sé, sí, me dio un poco de incertidumbre y tal. Algunas veces, una vez hubo un golpe de Estado en un sitio y mataron mucha gente, pero no me enteré tampoco de nada. Otra vez en Argelia, eh, no lo sé, sí, A ver, que es que lo que somos aquí de Santander, como dices tú, SDTV, ¿no? De Santander de toda la vida, joder, quedarte en el desierto del Sáhara, que igual te quedas y que no es mucho miedo, no sé, igual vamos. no lo sé, igual cuando tienes ya un tío que te está, cuando tienes la certeza de que algo realmente va a ocurrir, que es muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, igual en ese momento, pues con perdón se te ponen de corbata, ¿no? Pero no lo sé, no, igual no por inconsciencia, ¿no? Ya te digo otra vez, en Argelia, pues habían matado los islamistas a como 300 personas en un pueblo y yo no me había enterado. El ejército llegó y tal, y ahí no me detuvieron, pero me cogieron y me dijeron, no puedes estar por aquí con la moto tú solo porque acaban de matar 300 personas a 20 kilómetros. Pero no tienes, estamos en un mundo tan sumamente protegido como tenemos aquí en Occidente, que uno de los mayores peligros que tenemos cuando viajamos a los países de fuera es que no tenemos
conciencia de que un chaval que te vas a cruzar de repente en mitad de una calle oscura en Bogotá o en Buenos Aires o en Bamako, en Mali o lo que sea, pueda sacar una pistola y te pueda pegar un tiro, porque eso no lo hemos visto en la vida, ¿sabes? Entonces, no, sinceramente no lo he tenido casi nunca. Pero sí es cierto que eso que estás comentando sí es una realidad de esos países, ¿no? El que una persona te puede sacar una pistola y pegarte 2 tiros. Por supuesto que la es. Por supuesto que es una realidad total y absoluta. Los países más peligrosos en los que he estado son siempre general los del arco sudamericano, que hay una violencia pues a nivel de secuestros, de asaltos, de asesinatos absolutamente increíble. En Venezuela, cuando yo estuve en Venezuela, que estuve casi 2 meses ya hace bastante, pues yo cuando llegué me dijeron que en Caracas, los fines de semana, había cerca de 100 y pico muertos, antes de Chávez era, antes de que llegara el tema bolivariano, había 100 y pico muertos por asesinato todos los fines de semana. Haceros una idea que en Madrid, que es la ciudad obviamente más grande y más, en cierta manera, que puede tener más problemas en ese sentido en España, creo que son 70 asesinatos al año. Y en Caracas 100 y pico. Claro, y bueno, sí, desde luego que lo hay, tienes la certeza, pero no lo sé, no. Pero en Caracas 100 y pico, ¿o qué? ¿Al año o cómo No, es? no, fin de semana. Por eso. ¿Y en Fin de Madrid semana, qué es al año o fin de semana? al año, al año, Al año. al año, al año. O sea, en un fin de semana en Caracas hay más muertos que en todo un año en Madrid. Por eso. Para que os hagáis una idea del tema. Y luego tienes otra cosa que tampoco alcanzas un poco a comprenderlo. Tienes que cambiar el chip, que es cuando, yo qué sé, pues un día en una isla también en Venezuela, habíamos estado en un barco y tal, y volvíamos pues de una discoteca de tomar copas a las 6 de la mañana. Un amigo y yo, y volvíamos al barco, pim, pam, y de repente pues nos cruzamos con la policía. Y cuando llegamos al barco, pues teníamos unos amigos que eran unos pescadores y nos invitaron allá a comer en la playa, hicieron un fuego, asaron un pescado. Oye, joder, pues ¿cómo venís a las 6 de la mañana solos? Es una temeridad. Y digo, no te preocupes porque me he cruzado con la policía y eso pues me ha dado tranquilidad. ¡Pah! Y dice, mira, ¿estáis vivos? Me dijeron, todos los pescadores se quedaron callados y dijeron, ¿estáis vivos? De milagro, porque esos son los que te van a matar. Dice, no son los ladrones. La policía aquí tiene más índices de homicidios, robos y asesinatos que realmente que el resto de la población. Dices, no puede ser, si son la gente que me va a proteger a mí. Y es la realidad pura y dura, pura y dura, pura y dura. Entonces ya te digo, el chip hay que cambiarlo mucho en esos sitios. Y cuando dices un amigo allí, ¿que es que luego congenias con gente allí o son contactos que ya tienes aquí en Santander y vas? Sí, bueno, siempre íbamos como buenos cántabros, yo siempre llevo un pequeño listado de amigos que están viviendo en un país y en otro. Y ahora en Colombia he estado pues con 4 o 5 personas de Santander en particular. No sé si alguno era de fuera de Santander, creo que igual sí, pero yo creo que eran de Santander todos. O sea, de Cantabria, pero que eran de Santander. Y luego, en ese caso que te comento de Venezuela, es que el viaje lo hice cruzando el Atlántico en un barco de vela y la tripulación éramos 4 personas. Éramos 4 personas y entonces lo que pasa es que siempre viajo solo, ¿eh? O sea, excepto esa excepción y tal, y me encuentro con gente, pero los viajes los hago solo siempre. Sí, siempre. Nada. Los que quieran también hacer preguntas, nada, abren el ¿Y micrófono y preguntan. qué tal la experiencia esa de cruzar el Atlántico, Moncho? Dime, perdona. ¿Qué tal la experiencia de cruzar el Atlántico? Pues es una experiencia muy bonita, muy aburrida, pero muy bonita. Es preciosa, porque también me surgió por un tema, como estoy comentando, la historia es graciosa, porque estaba un día tomando una copa, yo he vivido en Madrid, soy de aquí, de Santander, pero he vivido 25 años en Madrid, y entonces estaba tomando una copa a las 5 de la mañana en un bar en Madrid, y entonces pues me puse a hablar con un tío que me presentaron ahí, y me dijo, oye, pues tú, tal, no sé qué, pues de Santander, y haces vela. Digo, pues sí, pues yo he estado, sí, he navegado mucho en vela, soy muy malo, pero he navegado mucho, y de hecho he tenido mi barco y me dijo, pues joder, pues fíjate, pues yo me voy dentro de 20 días a cruzar el Atlántico. Y le dije, pues me voy contigo. Y me dijo, pero bueno, y tal, dice, pues sí, joder, pues no tienes problema, ¿no? Y me dijo, pues bueno, no, en principio no, pero espera que nos conozcamos unos días más y te digo, vale. Y entonces me fui con él y para cruzar el Atlántico el tema que tienes es que
tú tienes que coger siempre, a partir de octubre aproximadamente, pillas vientos del sur, perdón, de alisios que vienen desde África, y entonces los vientos de popa te van llevando prácticamente de un tirón hasta América. Entonces es muy cómodo, no es una navegación excesivamente complicada. Son muchos días, tienes que llevar muchas cosas para que te entretengan, libros, tienes que llevar... y luego tienes que tener sobre todo muy buen rollo con la gente con la que estás viajando porque surgen muchos conflictos o pueden surgir muchos. Nosotros pusimos una regla a rajatabla que fue no alcohol, nada de alcohol, absolutamente nada. Y porque para que la gente pues, no se mamara, no tuviera conflictos, tal, y la verdad es que fue bastante bien, fue bastante bien. A pesar de que fue un viaje que ese un día tendré que escribir una novela acerca de él porque es de los más curiosos que he hecho en mi vida, vamos. ¿Cuánto tiempo os llevó? Pues mira, desde que salimos de Canarias por Tomogán hasta que llegamos a Barbados, el primer puerto, fueron 21 días sin tocar tierra. Y luego ahí estuvimos, en total estuve 2 meses. 2 meses navegando por todo lo que es esa zona de Venezuela, islas Granada, Granadina, que no es una bebida, es una isla también. Y luego Barbados, Santa Lucía, Isla Margarita en Venezuela, luego la costa venezolana, Los Roques, Cartagena de Indias. Y bueno, y hay un tema, si me permitís, no sé si no me quiero extender el tiempo, Sí. pero iba a decir lo curioso de este viaje, que es una historia para escribir una novela y lo que os estoy diciendo es cierto. Vamos a ver, yo me embarqué con una gente que no conocía, eran gente de Madrid, hubo muy buen rollo con ellos, encantadores, muy bien, tal, pim, pim. Llegamos a Venezuela y bueno, ahí no vivió nadie nada, tal, pim, pam. Estos tíos viajaban prácticamente todos los años un par de veces a Sudamérica. Eran bomberos. Bueno, había 2 tíos que eran bomberos, otro que era un tío por desempleado y tal, y entonces viajaban, bueno, pues ellos tienen muchos días de vacaciones y los podían administrar. Y bien, bueno, yo vi cosas raras, hay cosas un poco, bueno, que se salían un poco del guión, ¿no? Y nada, cuando volví a España, de repente, pues al cabo de un año por ahí, estos siguieron por ahí navegando, yo me volví en avión y me llamaron de Salvamento Marítimo a las 3 de la mañana o por ahí. Y entonces cogí el teléfono y entonces era una persona en inglés que me decía que tenía unos náufragos que había recogido en mitad del Atlántico y que ninguno de ellos sabía hablar nada de inglés, y que entonces a ver si podía hacer de traductor. Era un ruso. Y entonces el ruso me contó que en mitad de una tempestad habían cogido un Mayday, habían recibido un Mayday de este barco que estaba hundiéndose. Este barco volvía de América en ese momento. Y entonces acudieron al rescate del barco. Bueno, pues me pasaron con esta gente, admití la llamada, que era una llamada a cobro revertido, y por satélite y tal, que valía una pasta y eso, y entonces era una de las cosas por lo que los rusos querían. Y entonces, bueno, lo admití y tal, hablé con ellos, me contaron que iban que se iba a desembarcar en Puerto Rico. Bueno, pues todo esto, bueno, pues hasta ahí muy bien la historia. ¿Qué ocurrió? Resulta que esta gente con la que yo viajaba, y no me lo estoy inventando, todos los años hacían un par de viajes y se traían el barco lleno de cocaína. Aprovechaban el viaje y se volvían con él. Y habían estado aprovechando, bueno, intentando capear el temporal, habían intentando, aunque habían roto el palo, aunque habían tenido muchos problemas, pero no querían dejar el barco porque el barco no estaba lleno, pero llevaban, pues yo qué sé, 10, 15 kilos de cocaína, una cantidad no muy grande para que no les denunciaran desde el puerto de salida, ni hubiera tampoco problemas de tal, y entonces al final, pues lo que tuvieron, en vez de llamar a salvamento marítimo realmente, lo que estuvieron es esperando hasta que un barco, que fue el carguero ruso, captó el Mayday, porque si llega a venir salvamento marítimo, pues se monta ahí un follón de cuidado, y cuando llegó el barco ruso, hundieron el barco, acabaron de hundir el barco, y bueno, y montaron ahí. O sea que eso da para mucho, da para una novela. Da para mucho, sí. Mucho, mucho, efectivamente. Hola, Moncho, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Antes bueno, cuando me he enterado que ibas a ser tú el conferenciante, he leído un poco tu blog y un poco tu biografía. Es apasionante, la verdad. Me has recordado mucho a
a un chico que conocí en noviembre de este año pasado en una conferencia, Álvaro Neil, no sé si has oído hablar de él. No me suena. El ¿Álvaro? biciclón le llama. Bueno, pues él tuvo una experiencia como la tuya, otra misión, porque tu misión ha sido pues descubrir un poco el mundo, fotografía, bueno, pues investigar. A él se le denomina el biciclón, ¿no? Su experiencia fue como la tuya. Se marchó, él era notario, él aspiraba a notario, perdón, y bueno, pues un día decidió que no era su vida Sí. y se marchó, lo dejó todo y se marchó. Estuvo, yo creo que 14 años recorriendo el mundo con su bicicleta. Muy 14 bueno. años y la verdad que yo cuando he estado leyendo un poco tu blog he dicho, ojo, es que es lo mismo, es una fortuna tenerte ahora aquí delante escuchándote. Y si Muchas tienes gracias. ocasión, investiga un poco sobre Álvaro. Él es de Oviedo Sí. y bueno, la verdad que es igual de apasionante que lo que estás contando tú. Pues mira, gracias. A mí me hubiera gustado efectivamente hacer algo así, pero ¿sabes lo que pasa? Que económicamente es muy complicado hacer algo así. Sí, Realmente tienes que volver de vez en cuando para hacer caja, como se dice habitualmente, porque hay mucha gente. Mira, este sitio que es tan famoso, que se llama Miquel Silvestre, que es un motero y que va recorriendo todo el mundo, hace unos programas fantásticos y sale en toda la televisión, era registrador de la propiedad y también dejó absolutamente todo y se fue se a marchó. recorrer el mundo. Hay mucha gente así, hay muchísima gente. Lo que pasa es que mantener, por mucho que antes me preguntaba Joserra, pues el asunto de, bueno, pues también de gastos, de cómo lo haces para vivir ahí. Vivir en el tercer mundo, al fin y al cabo, o en un mundo emergente, en países emergentes es mucho más barato que vivir aquí. Para que os hagáis una idea, yo en Colombia, pues he tenido un presupuesto con viaje, con todo, con transportes por ahí, comida, hoteles. También hay que decir que yo duermo y como cosas que una cabra vomitaría, ¿no? Pero pues no me he gastado más de 20 euros. 20 euros al día. Entonces, 20 euros al día los multiplicas por 30 días y son 600 euros al mes viviendo en hoteles, comiendo lo que llaman ahí un corrientazo, que es un menú del día, por decirlo de alguna manera, que te vale 2 euros, 2 euros y pico, que está muy bien, se come relativamente bastante bien. Y bueno, y con 20 euros lo haces, pero claro, chicos, si tú tienes 600 o 700 euros de gastos todos los meses, ¿dónde los repones? Yo no los puedo reponer, yo no tengo, ojalá, me hubiera gustado estar viviendo ahora en este momento pues un año entero por ahí o 14 años, pero es muy complicado, es muy difícil. No, lo Y que me me quito el llamó la sombrero por atención la... es lo que tú decías, ¿no? Que tú te fuiste con una mochila pequeñita, con Sí, 4 euros, como aquel que dice, en el bolsillo, y el caso de este chico, te digo, hizo exactamente igual. Él iba casi pidiendo comida por las casas y además iba a países subdesarrollados, nunca estuvo en ningún país desarrollado y bueno, pues vivía de lo poco que esa gente tan humilde le daban para comer. sí. Y también, o sea, decía lo mismo que tú, con un presupuesto, bueno, 20 euros, 15, 10 euros diarios, un presupuesto pequeñito, durmiendo donde podía. Su misión era más bien solidaria. Él es, por así decir, payaso, biciclón, ¿no? El payaso en bicicleta, y a lo que se dedicaba era a ir por las aldeas más humildes, ¿vale? De los países subdesarrollados, pues haciendo actuaciones para niños, para personas pues que en la vida habían visto algo así, ni habían disfrutado, ni habían echado una carcajada, como aquel que dice, ¿no? Entonces ya te Bueno, digo que aún así, también necesitas... me sorprendéis porque, bueno, es una aventura, yo no sería capaz de marcharme y soy aventurera, ¿eh? Pero de marcharme con una mochila y 50 euros en el bolsillo, bueno, sería, no sé. ¿Sabes lo que pasa? Que aún como va este chico viajando, también hace falta dinero. A ver, hay muchas formas de viajar mucho barato. El crowdfunding, tú vas durmiendo en casas de gente y te Sí, vas alojando en sus casas. También hay otros métodos y páginas web en las que tú trabajas en sitios determinados y entonces trabajas por la comida siempre. Tienes que trabajar durante unas horas máximo. Trabajas 4 horas al día a cambio de comida y de dormir. Hay muchas formas de hacer que todo eso, los 20 euros que yo me he gastado al día, se reduzcan a 2 o a 3.
Lo que pasa es que también es cierto que todas esas formas de viajar te quitan una independencia desde el punto de vista de moverte y desde el punto de vista de reflejar ciertos aspectos del viaje, que vas a estar prisionero. A mí, por ejemplo, mis amigos me decían, oye, llama a Pepito, oye, que vive en Medellín y que tiene una casa fantástica y vas a vivir. Digo, vale, yo estoy encantado de ver a Pepito y le voy a ver y voy a contactar con él, pero no quiero que eso me condicione mi viaje. Ni quiero Buscabas tu libertad. ¿Eh? Buscabas tu libertad. Claro, una libertad que no te da eso. Y además luego en la comida, por ejemplo, en los países a los que vas a ir, también es muy conflictivo. Yo las veces que he estado en la India, que he estado 4 veces, las únicas veces que me he puesto enfermo ha sido cuando he admitido o cuando he ido a casas de gente a sus invitaciones. Entonces, bebes su agua y comes a veces comida que no tiene por qué estar mal, ni en mal estado, pero igual no tiene el grado de cocción, ¿qué tal? Jope, y entonces ahí es cuando te metes en un lío realmente gordo. Aunque lleves tu botella de agua de tal, pues yo prefiero comer muchas veces en un restaurante porque lo tengo comprobado. En la India, el año pasado, después de un mes y medio, me invitaron a tomar el té en un sitio. Yo no quiero té, no quiero té, muchas gracias, que lo tomes, que lo tomes, que lo tomes, que lo tomes. ¿Es agua hervida? Vale, muy bien. Pero luego, para darle más de sí, le echan un poquito más de agua caliente. Y bueno, estuve 3 días metido en el hospital con una gastroenteritis de muerte. Entonces, claro, eso tiene su complicación también. Y ya Sí. te digo, y su independencia. Voy donde quiero, me marcho cuando me dé la gana. No tengo por qué estar dando explicaciones a nadie o como en el primer sitio que encuentro. Y eso, prefiero pagar eso y que me dé la independencia. Bueno, pues yo deciros que esta semana tenemos una charla así por Zoom con él también y os mandaré el enlace si queréis verlo porque, bueno, pues no sé, a mí me enseñó muchísimo, me enseñó sobre todo supervivencia y positivismo, porque pues igual que tú has visto también la muerte muy de frente, ¿no? Eso tiene que ser muy duro. ¿Tú no te has planteado nunca en situaciones como la que contabas en el Sáhara, por ejemplo, perdido en mitad de la nada, que te podías quedar allí? Bueno, ha habido, mira, el año pasado, por ejemplo, tuve lo que no ha hecho nunca nadie, yo creo, en este país, es posible que no lo he hecho, lo contrario que hacen los británicos cuando vienen aquí ¿cómo se llama?, al turismo sanitario, ¿no? Yo me fui de turismo sanitario a la India, porque al cabo de 5 días de estar ahí me dio un cólico nefrítico y me tuvieron que meter en un hospital en la India. Y me operaron 2 veces, porque no me lo podían quitar por medio de la litotricia ni nada por el estilo, y además estaba obstruyendo pues el canal que hay tal, y entonces me dijeron que o me operaban o en unos pocos días se me infectaba eso y iba a tener un problema muy gordo. Entonces, bueno, ahí sí estás un poco fastidiado porque dices, joder, yo confío en los cirujanos de la India, pero no confío tampoco en la asepsia de un hospital de la India, ¿no? Cuando estás en un quirófano te ves arriba y ves los sitios donde sale el aire acondicionado con una capa de mierda de esta, ¿sabes? Dices, aquí igual la palmo, pues igual no, pero no de la operación, sino de que me va a entrar una infección luego. Un virus. Sí, sí, bueno, imagínate. Y luego, por ejemplo, pues he tenido varios accidentes en los que sí he estado internado en hospitales, me he roto muchas cosas. Bueno, sí lo tienes. Hay momentos sí, muy jodidos. Por ejemplo, cuando tuve otro accidente en la India, que me estuvo a punto de pasar un camión por encima y me rompí la clavícula y el momento en el que estás cayendo, pegándote 3 vueltas de campana con la moto, haciendo tal, pues dices, joder, me cago en 10, a ver cómo acaba esto, ¿no? Porque tienes tiempo a pensarlo. Porque son segundos, pero dices, coño, de esta no salgo. Pero tú siempre tirabas adelante, ¿no? Nunca en ningún momento te planteaste retroceder de tu viaje. No, bueno, hombre, cuando te rompes una clavícula, pues ya tienes que volverte para acá, ¿no? Pero, por ejemplo, en el sur de Marruecos estábamos cruzando una zona en plan, éramos ya varias personas, íbamos, por suerte, íbamos bastantes, y iba un coche, iba un par de coches de apoyo y luego íbamos varias motos, y entonces ahí, pues en una zona muy rápida, no sé qué ocurrió, pegué 3 vueltas de campana con la moto y me rompí el hombro. Y ahí menos mal que pasaban también un grupo de moteros por ahí, un médico había que tenía morfina encima y me pegó un chute de morfina y entonces fui el hombre más feliz sobre la faz de la tierra durante unas horas, ¿no? Y al salir de eso, había montado la moto destrozada que la tenía yo y a mí me había montado en una pick-up que llevábamos y entonces mi hermano, y me estaban sacando de la zona del desierto que tardábamos pues, un día entero en salir de ahí.
Y ya cuando me lo plantearon y llegamos a una población y me dijeron, oye, joder, esto, pues vamos al hospital, vale, fuimos al hospital, me hicieron una radiografía, pues tiene el hombro completamente roto, se le ha seccionado un tal de no sé qué, y digo, bueno, ¿y esto qué? Y dice, pues te tienen que operar, tiene tal. Y ya le pregunté, ¿y esto qué ocurre? Si yo cojo un avión ahora aquí y me voy a España en el avión, ¿es lo mismo que si tardo 8 días en salir con un hombro en castillo, el hombro roto y con analgésicos? Y dice, sí, porque ya lo tienes roto, pues te va a dar igual. Y entonces, por no fastidiar a la gente que había venido conmigo, nos volvimos todo Marruecos entero por pistas hasta España en el coche. Yo con el hombro roto dije, bueno, pues me da un poco igual. Digo, al final, pues te tomas unas pastillas y aguantas y tampoco... No me gusta interrumpirle esas cosas. Lo mismo que también me podía haber vuelto cuando la India, cuando me operaron, me dijeron, vuélvete a España. Dije, pues no, me quedan 2 meses de viaje, pues que me operen en la isla, en la India, me operan aquí, dentro de 15 días saldré y es parte de lo que tengo que hacer de mi viaje. No voy a interrumpir el viaje ni me voy a ir ahora mismo a España por una cosa de estas, ¿sabes? Es parte del juego, ¿no? Parte del juego, sí, eso estaba pensando. Sí, sí. Oye, una pregunta. Hay que asumirlo, de cierta manera. Una pregunta, Voy a quedar Moncho. también ahora en Colombia. ¿Has viajado a Chile? Dime. ¿Has viajado a Chile? Chile sí he estado, sí. ¿Te ha pillado algún terremoto? No, pero pillé unas inundaciones tremendas. Tremendas. No, eso no es lo mismo. No es lo mismo. No. No. ¿Te ha cogido algún terremoto en Chile o qué? 4. Jope. Eso ya te pone medallas aquí, ¿no? ¿Eh? Todos los grandes, los 4 terremotos grandes cada 10 años. ¿Pero cuánto era en la escala Richter, Felipe? 8,5. Va, eso tampoco, a ver. No, a ver, 8,5, medio. Aquí hay terremotos mayores. ¿Dónde? Pero lo máximo es el Sí. 9, ¿no? ¿No es 9 o no es 10 la escala Richter? Es Sí, 9. 9,2 fue Valdivia. Yo viví en Valdivia. Sí. Y fue 9,2 y la ciudad se movió 2 metros de su sitio. Pasó a Estaba toda la Argentina. geografía cambiada. Se tuvo que... No, Valdivia está en la Patagonia chilena. No digo que la ciudad Y... está estando en Argentina. No, está en la costa, está en la costa. Sí. Pero se movió 2 metros y el río invadió parte de la ciudad y entonces tú luego cuando podías ir en barca veías abajo los suelos de las casas, de la cocina, porque había quedado tomado por el río. Pero vamos, el gordo llegó en Viña del Mar a 8,8. Ese fue bastante duro. Y el último también fue 7,9. Normalmente rondan los 8,5 allí en Chile. Y cuando te pilla uno, naces de nuevo. Es una experiencia totalmente diferente. O sea, te estaba escuchando la violencia de Venezuela. Yo he vivido en Río de Janeiro. La violencia de Río es similar. La policía también es más peligrosa. A mí la policía me ha costado bastante dinero en Río de Janeiro para poder librarme de ciertos temas. Y a veces prefería al delincuente que a la policía. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Pues al final al delincuente le das la cartera, la máquina de fotos y el reloj y te deja. Pero la policía te pide más, te pide efectivo. Y bueno, la realidad es que la experiencia más dramática es un terremoto y luego ver las consecuencias, ver cómo se han quedado las casas, cómo han quedado los edificios, yo estuve en Talcahuano, ver containers encima de casas, barcos a 10 kilómetros del puerto. ¿Cómo cojones ha llegado un barco a 10 kilómetros del puerto? Pues imagínate lo que ha llegado. Entonces, intenta ir a Chile en un terremoto, va a ser bueno. No te preocupes, que no tengo demasiada emoción por tener. El año pasado hubo un terremoto cuando estuve en la India, pero fue nada, de 6 y pico en la escala, y luego además me pilló en una zona en la que prácticamente no había casas, era una zona muy rural y ahí pues no hubo prácticamente ninguna incidencia, ¿sabes? Y en Chile cuando estuve, pues nada, estuve muy poco tiempo porque fui a una boda, mi cuñado es chileno, y entonces fuimos a una boda, no a la suya, sino a un amigo, y bueno, estuve solamente ahí. Para mí fue un viaje cortito porque fueron un par de semanas, y me gustó mucho, pero tampoco hubo unas inundaciones que prácticamente no nos pudimos mover casi de
desde de Santiago. Fuimos a Valparaíso y poco más, a Viña del Mar y poco más. No, todavía me queda mucho por conocer de Chile. Moncho nos pregunta... ¿Cuándo es el próximo terremoto? Porque veo que lo tienes muy datado para no ir. Cada 10 años. Cada 10 años. Son cada 10 años y suelen coincidir con el cambio presidencial. Presidente nuevo, se echa un terremoto nuevo. Bien, bien. Oye, buenas tardes, Moncho. Cuando cambien de presidente en perdón. Chile, aproximadamente en los 2 primeros años tiene un terremoto, ya sea al norte o al sur, de grado 8, 8 y pico. Porque Chile está en el cinturón de fuego del Pacífico. Entonces, es una zona sísmica total, pero total. Además, Chile tiene volcanes en erupción, que de vez en cuando pegan su zapatazo, y es una zona sísmica total. Y la gente vive allí y no se hacen problemas con... Vamos, cuando hay uno de grado 6, a mí me han pillado muchos de grado 6 en restaurantes, se nota un silencio y siempre hay un gracioso que dice, eso fue terremoto en alguna parte. Y ya está. Y la gente sigue comiendo, no ha pasado nada, ¿eh? Y es grado 6. Eso no cuentan. Una pregunta, Moncho. Buenas tardes. Buenas ¿Me tardes. oyes? Sí, perfectamente. Sí, no, yo te quería hacer un par de preguntillas. Una, ¿qué te consideras, aventurero, escritor, fotógrafo o un descubridor? Y si hubieras estado con Cristóbal Colón Alaún para ir descubriendo territorio, esa es la primera. Y luego la segunda, en la India, que yo he estado, tuve la ocasión de ir 10 o 12 días, y joder, a mí me pareció un país fascinante, ¿no? Pero has tenido que, bueno, a nosotros nos pasó, ¿no? En un autobús que íbamos, quisieron la policía detener a los conductores y les tuvieron que ahí con nosotros que intervenir, y al final el conductor tuvieron que pagar ahí escondido y tal. ¿Te ha pasado que tengas que utilizarlo, sobornar a policía tal, porque si no, no te llevan detenido o tal? Esas serían las dos preguntas. La policía dices que sí, nos pararon, íbamos en un autobús en una excursión y al pasar por un pueblo, parece ser, paró la policía y nos dijeron que, bueno, que se había pasado un autobús, un semáforo en rojo. Y entonces normalmente los conductores ahí en la India van dos en el autobús, van adelante y van dos conductores. Normalmente son ahí dos conductores. Y entonces pararon y, bueno, el guía quiso intervenir y entonces el conductor le dijo que no. Dijo, no, esto es cosa nuestra. Y yo le vi, además estaba en la parte de la ventanilla que le estaba viendo, y vi que el otro cogió los papeles del autobús, le metió allí una rupia, me parece que eran rupias, le metió ahí unas rupias al tío, bajó la policía, hizo allí el artículo, se echaba las manos, le querían llevar detenido a los conductores. Y digo, ya empieza el festival aquí, y ahora nos detienen a toda la excursión, éramos 20 o así que íbamos allí. Y le metieron las rupias, y bueno, y seguimos camino, ¿no? Pues si te ha ocurrido a ti alguna cosa de esa o así en la India, ¿no? Que a mí me parece un país, vamos, yo me iría mañana, a mí me encanta, me parece un país espectacular. Pues mira, yo la primera pregunta que decías realmente no lo sé muy bien lo que decirte. Quizás de cierta manera la respuesta fácil es un hombre renacentista, ¿no? Que al final depende un poco del día en el que me encuentre, me apetece hacer una cosa o la otra, o depende de la época. Siempre en mi familia ha habido una dedicación en cierta manera a las artes bastante acusada, ¿no? Pues la gente, tengo hermanos dibujantes, escritores, de todo. Mi bisabuelo, pues don Amor de Escalante, pues es un escritor conocido. Mi hermano fue finalista del Premio Planeta. Me conozco. Hace años. Sí. Entonces realmente a mí lo que más me gusta es escribir. Lo que más me gusta es escribir. Lo que pasa es que si lo metes dentro de un compendio, al fin y al cabo, es que es una gozada poder hacer un poco todo. O sea, viajar y al mismo tiempo que estás viajando, estás escribiendo y describiendo tus experiencias y fotografiando eso que te está gustando y además grabándolo en vídeo. También hay un problema con todo eso, que como siempre hay mucha gente que lo dice, no sé si hay algún periodista por aquí o no, pero el periodismo
los blogs, el escribir cosas cortas es la muerte del escritor. Y la fotografía también un poco documental es la muerte del fotógrafo artístico. Y todo eso de sí, en cierta manera, para comunicar estás haciendo una serie de cosas que están matando algo de la parte artística que tienes dentro o te están quitando tiempo para hacerla, ¿vale? Ese es el problema que a veces encuentro en todo ello, aunque me lo paso maravillosamente con ese problema encima, ¿vale? y luego, aparte, yo en la India he estado 4 veces y las 4 veces he estado un mes y medio, 2 meses a veces, y te puedes creer que jamás, nunca he tenido un problema con la policía, nunca en mi vida. Y siempre he ido en moto, ¿eh? Siempre llego ahí, en ocasiones compro una moto y entonces recorro la India en moto y luego la vendo, o en otras ocasiones la alquilo y siempre voy con mi propio vehículo, vamos, a recorrerlo porque es la parte más cómoda. Y nunca, jamás he tenido un problema. Nunca he tenido. En algunos otros países, tampoco recuerdo muchos. En Etiopía me acuerdo un día que íbamos en una furgoneta que habíamos alquilado y entonces, que son unos auténticos animales los etíopes conduciendo, son unos locos increíbles, y pasó un pueblo a toda pastilla y entonces atropelló una cabra y la mató. Y entonces nos persiguieron todos los del pueblo en 3 camionetas, con la policía también, además, pero una persecución como de película, a 100 por hora, las carreteras, corriendo, y de repente, como las películas, la policía y el otro nos cerraron el paso y para que pagáramos la cabra. Y entonces, claro, nosotros diciéndole al conductor, pero tío, nos podías haber dicho antes que teníamos que pagar la cabra. No, es que no quiero pagar la cabra porque es muy cara. Digo, no te preocupes, ponemos cada uno 2 euros y la cabra vale 40 euros, pues la pagamos, pero no nos hayas llevado durante media hora, pero como un loco. Y la policía, yo creo que estaba conchavada también con los del pueblo, porque el matar la cabra, la culpa de la cabra, que estaba en mitad de la calle, ¿sabes? Entonces, pero en la India, nunca, absolutamente nada de nada. Bueno, igual era como éramos turistas, pues igual, digo yo, ¿no? Para pagar dinero, ¿no? Sí. Fíjate, el año pasado que estuve ahí, y entonces me fui a la zona de Pakistán, a la frontera con Pakistán, y entonces yo quería ir a ver una ciudad muy, Dolavida se llama, que es de la cultura del Indo, y entonces la mayor parte de Mohenjo-Daro y otra serie de ciudades muy conocidas a nivel de, pues eso, tienen 4.000 años de antigüedad, etcétera, todas esas están en Pakistán, entonces es imposible visitarlas. La única que hay es Dolavida, que pertenece a la cultura del Indo. Las grandes culturas son la del Nilo, el Indo, etcétera, ¿no? Bueno, pues, y entonces me fui a visitarla y entré en una zona que es de exclusión. Es una zona de exclusión que es la frontera con Pakistán y tienes que pedir un permiso especial. Yo no me di por enterado y entré con la moto por un desierto de sal que hay precioso y iba llegando hasta Dolavida y de repente paré en un pueblo y con el agravante que además hubo un conflicto entre India y Pakistán, derribaron un par de aviones indios, hubo unos muertos por medio, a punto de... Y de repente cuando llegué al pueblo, pues la policía me detuvo, ¿no? Y me detuvo y me dijo, oye, ¿tú qué haces aquí? Digo, pues yo vengo a ver esta ciudad, Dolavida, que está a 30 kilómetros, pues no puedes entrar porque hay un permiso especial, porque tal, porque no sé qué. Bueno, me pasé un día entero yendo desde la comisaría al cuartel del ejército, al ayuntamiento del pueblo, al tal, y yo pensaba que me iban a sacar las tripas, no solamente de que me iban a meter en la cárcel, sino que me iban a sacar las tripas de pedirme el oro y el moro por darme un permiso o porque me había metido, y no, se divirtieron mucho, se lo pasaron muy bien, nos reímos mucho, vimos todos los vídeos que tenía yo en el móvil, me preguntaron cómo se podían ir a España, luego me exhibieron por todo el pueblo porque había un extranjero en el pueblo y en ningún momento me llegaron a pedir dinero, ¿sabes? Son bastante, en general en la India, muy poco corruptos en ese sentido. En otras cosas sí, pero en eso no. Entonces, cogimos a los únicos nosotros. Seguramente. Moncho, ¿y África? África. Así, África. Y por el tema que también te he visto que colaboras con una ONG. Sí, colaboro con una ONG que se llama Luz África, que tenemos, mejor dicho, bueno, porque me incluyo obviamente dentro de lo que se formó entre gente de Cantabria, sobre todo gente que trabaja. Yo soy el único integrante de toda la ONG que no es sanitario. O sea, les mando un saludo desde aquí, si alguno de ellos me está oyendo, porque los pobres están todos en primera línea de fuego ahora con todo este problema. Y yo soy el único que no soy sanitario, porque me dedico un poco a llevar todas las redes sociales, al asunto hice la página web y eso. Y entonces mantenemos en parte un
un hospital en la zona de Tanguietá, en Benín, al que curiosamente yo no he ido nunca, a pesar de que llevo muchos años trabajando con ellos, porque no he visto... Yo estoy muy en contra de todo esto del turismo de ONG, ¿no? La gente parece que va a lavar sus conciencias trabajando durante 10 días en un sitio en el tercer mundo, y cuando realmente con el dinero que ellos están gastándose en un billete de avión, en ir para allá y en su mantenimiento ahí, pues podía contratar 10 personas en ese país, ¿vale? Que podían estar trabajando y mucho más eficiente que ellos. Otra cosa es muy diferente cuando mandas un cirujano, como hacemos nosotros, cuando mandas una persona especializada, que ahí no hay ese tipo de gente, ¿vale? Entonces yo, como comunicador y como persona que trabaja en redes sociales, que trabaja en temas de internet, en tal, pues no sé qué voy a hacer ahí, ¿vale? Entonces no he ido nunca. Pero sí he estado mucho en África Negra, he estado cerca de ahí, he estado en Mali, en Benín, he estado en Etiopía, he estado en Senegal, en Burkina, en muchos países. La mayor parte de ellos en general he ido desde aquí, excepto a Etiopía, que fui en avión, y a Egipto. Siempre he ido desde aquí. Cuando la primera vez que fui al África subsahariana, como se quiere llamar, fui en una moto desde aquí, me hice 14.000 kilómetros entre ida y vuelta, ¿vale? Y he hecho otros 3 viajes más, uno de ellos con un camión que compramos entre varios al ejército alemán en Alemania. Bueno, lo compró uno y luego pues tal, los otros los... Y luego una furgoneta que compramos unos gitanos y nos fuimos la tenían de reparto y nos la vendieron por 4 euros y nos fuimos hasta el sur de Senegal con ellas, atravesando el desierto, que fue un viaje absolutamente kafkiano. Fue tremendo, muy divertido, pero tremendo. Había días que en el desierto hacíamos 10 kilómetros, porque no podíamos andar con eso y tal. Y África tiene algo que no tiene absolutamente ningún otro sitio. África tiene algo especial, tiene algo mágico, no sé muy bien. Tiene algo que dices, joder, esto es increíble, mucho más que la India, mucho más que cualquier otro sitio. Marruecos, por ejemplo, es un país que los que no hayáis ido, os recomiendo ir, porque yo llevo 20 años viajando a Marruecos, más o menos 20 y pico años aproximadamente, desde la primera vez que fui a Marruecos. Hay veces que he ido 3 veces al año, otras veces que he estado 4 o 5 meses en Marruecos, me marchaba en mayo y volvía en septiembre a España. En total igual he estado 30 y pico, 40, no lo sé muy bien, no tengo 40 veces, y es un país absolutamente increíble, increíble, increíble. Entonces os recomiendo. Yo llevo 12 años yendo a Marruecos, me encanta. Al principio yo recuerdo que los 2 primeros años iba en plan turista a Marrakech, el núcleo del turismo en Marruecos, pero luego descubres, ¿no? Descubres que hay cosas muchísimo más bonitas que desde luego que Marrakech, que tiene mucho que ver, desde luego que sí, pero he estado mucho por la zona del Atlas, del Medio Atlas, en el Sáhara Occidental, en la costa. Bueno, aparte pues visitar Casablanca, visitar Rabat, todo eso, pero que no tiene el encanto que puede tener, por ejemplo, el irte 7 días al desierto, casi frontera con Argelia, y descubrir y hacer paradas en pueblos, en aldeas que, bueno, con gente encantadora, gente que dices, bueno, la gente de Marruecos tiene algo. Es una gente, a mí desde el primer año que fui me enamoró. Ya no el típico marraquechi, ¿no? de Marrakech, sino el marroquí. Y sobre todo los del Marruecos interior, del Atlas, del Sáhara Occidental, que es una zona preciosa también, que además linda con la costa. Bueno, es mágico. Yo no conozco más de África, solo conozco Marruecos, es mágico. La verdad que es un sitio que... A mí la gente me dice, ¿no te cansas de ir a Marruecos? Que va en la vida. Voy 2 o 3 veces al año también. Sí. Y no me canso nunca. Es algo, es la cultura, la manera de ser que tienen, el olor de... Muy amable, son una gente muy respetuosa. Es una gente muy amable, pero la gente, o sea, la sociedad, sobre todo muchos los españoles, no tenemos ese concepto de ellos. ¿Vale? Desgraciadamente, a mí cuando me dicen, tú estás loca, Marruecos, digo, es que
tenéis que conocer a la gente, es gente muy amable, muy sociable, son hospitalarios, vamos, se desviven por ayudarte y ya digo, más la gente de interior que la gente de las zonas turísticas, que tampoco son mala gente, ¿eh? El concepto de moro, como le definen muchas personas, sobre todo al moro, al masculino, está muy equivocado. Es muy equivocado, es un concepto muy equivocado. El hombre moro respeta a la mujer, yo no entiendo esa utopía o esa leyenda de que, como cuando aquí dice la gente, es que es un moro, joder, pues ya le gustaría ser un moro. No tiene nada que ver. Respeta a la mujer si no se sale de su papel. Si no se sale de su papel y no se paga de sus cosillas, muy bien. A las mujeres extranjeras las adoran porque es la única, esto es como pasaba en España en los años 60, la única oportunidad que había de tener una relación era cuando venían las suecas o las francesas. Entonces estaban la gente entonces emocionada. La única oportunidad que tiene un marroquí o un árabe de tener una relación es con los que llaman ellos gazelle, llaman gacelas en francés, a las mujeres extranjeras. Entonces, claro, os veneran, ven una mujer extranjera y es que se les cae la baba. Otro tema, obviamente, es cómo vive la mujer ahí. Son países tremendamente machistas, son países en que la mujer, excepto en Casablanca, en Marrakech y en 4 sitios que son un poquito más desarrollados, está supeditada total y absolutamente al hombre, con una libertad un poquito, no es tan complejo, es mucho más complejo de lo que nosotros creemos, porque la mujer manda dentro de su casa y en el fondo es como decimos muchas veces también aquí, la que tiene la autoridad es ella. Pero yo ahí me andaría con pies de plomo, es un tema muy complicado. Como tratan a vosotras, a las extranjeras, no es como tratan a las propias marroquíes, ni como tratan al resto de las mujeres, ¿sabes? Ahí es complicado. Pero es un país maravilloso. Tú cuando vas por la calle y ves en un pueblecito pequeño, Chefchaouen, que es muy turístico, o en Azemmour, o en Jadida, o algo así, que de repente van unos chicos jóvenes, sí, pasa un señor mayor y le cogen la mano al señor mayor y se la besan y le hacen como señal de respeto, dices, es una sociedad es muy respetuosa en general. Muy respetuoso, sí, pero yo al principio sí es verdad que yo viajaba mucho como turista y no tiene el mismo encanto de viajar como turista a integrarte en la vida de ellos. Yo no sé, a ver, mi punto de partida siempre es Marrakech, porque yo viajo a Marrakech. Luego, lo máximo que he estado ha sido 20 días, ¿vale? Seguido. Entonces, yo sí que de ahí ya me muevo, me organizo, todo en autobuses, que es una locura allí como conducen, lo que decías antes, ¿no? Y sobre todo cruzar una calle. A mí siempre me decían, gente de España, tú cuando vayas a cruzar una calle en Marruecos, una carretera, cruza siempre al lado de un local, o sea, de una persona de allí, porque si no te llevan por delante, y es verdad, si no cruzas junto a una persona de allí, es que ni te ven, pasan por encima tuyo. Pero bueno, eso pasa en las grandes ciudades, ¿no? Como Casablanca, como Rabat, Marrakech, en los sitios más desarrollados. Pero lo que yo cuando hago turismo, entre comillas, si quieres, por las zonas ya menos desarrolladas de Marruecos, yo creo que no me veo como turista, ni ellos me ven a mí como turista. Siempre te van a ver como turista. Sí, hombre, lógicamente, porque no soy de allí, no, es evidente. Nada, y aunque estés ahí 3 meses, yo muchas veces en la India, yo me río mucho, en Marrakech, oye, cuando llega la gente y me dice, bueno, tú no llevas ropa, no, pues yo llevo 2 calzoncillos y luego un pantalón y una camiseta y luego lo voy comprando por ahí, voy comprando la ropa. Y entonces me dicen, claro, es que te vistes como los locales. Digo, sí, con un pantalón de imitación de Gucci, una camiseta de tal, de no sé qué. Y entonces me río muchas veces cuando veo extranjeros, efectivamente, que van todos como intentando, me recuerdan a Hernández y Fernández, lo de Tintín,
que intentan mimetizarse con ellos, se intentan poner una chilaba e intentan ir de tal manera y al final ellos siempre te van a distinguir, siempre es de una cultura completamente diferente, No, siempre, por siempre supuesto. tendrás un nivel adquisitivo superior al suyo, siempre tendrás una cultura... Bueno, pero te adaptas un poco al modo de vida de ellos. No vas con ostentaciones y procuras, pues yo como mujer ir tapada, e incluso ha habido ocasiones, ya introduciéndome más dentro de Marrakech, pues con el pañuelo y todo por respeto, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que siempre te van a ver como turista, eso está claro, te van a ver como una persona de fuera. Pero bueno, intentas integrarte Sí, en eso su es obvio. mundo. Y ellos lo agradecen. Es obvio que si tú vas con un aspecto o con una intentando, o sea, no respetando sus costumbres desde el principio, no adaptándote obviamente al país que en el que estás, sea en Marruecos o sea en cualquier otro país, igual que en España. Ahí cuando te llega, tú estás en un bar o tienes un restaurante y de repente te llega un inglés y directamente te pide las cosas en inglés, coño, vale, muy bien, que todos sepamos inglés o tengamos algunos conceptos, bien, pero creo que lo educado siempre es intentar hablar o intentar hacerse entender en el idioma o intentar, ¿sabes? Entonces, todo eso es así, pero siempre vas a ser un turista. Yo, que estoy metido en la India 2 meses y que me intento mimetizar no con ellos, pero vivo en sus casas y tal, sigo siendo un turista. No pretendo que me traten jamás nunca como ellos, ni Marruecos, ¿eh? Pero sí es bueno, desde luego, intentar rayar o destacar lo menos posible en esas cosas, ¿sabes? Lo menos posible. Eso es evidente, no puedes ir allí ni ostentando, ni provocando, ni mucho menos tienes que adaptarte al modo de vida y a la cultura de ellos. Ya Por digo, yo supuesto. lo más que he estado allí en Marruecos han sido 20 días. Voy pues cuando puedo 2, 3 veces al año, ahora mucho más fácil que tenemos el avión desde aquí, pero siempre respetando al máximo y lo agradecen mucho. Por supuesto. Por Porque yo allí supuesto. he visto de todo, ¿eh? Yo allí he visto de todo. Yo he visto en Marrakech mismamente, pues, europeas, pues, vistiendo de manera quizás muy provocativa o con unos escotazos que te mueres. Eso no se puede hacer allí, ¿no? Y a mí me pasó una cosa curiosa en un foco en Marrakech. Además estaban en el Ramadán, jolín. Tú no puedes meterte en un zoco estando en el Ramadán con un escote y con un pantalón que vas enseñándolo todo, ¿no? Porque los pobres están pasando más hambre que ni sé. Y menos con el cigarro en la mano. Y bueno, sin querer, porque yo pasaba por allí, me vi metida, porque 3 mujeres marrakechis, que menuda como se las gastan, ¿vale? Casi las linchan. Yo no sé si eran alemanas, pero casi las linchan de cómo iban. Y hombre, que es lógico, es de entender, tienes que respetar. Lo mismo que nosotros pedimos cuando están aquí, que respeten un poco nuestra cultura, ¿no? Y nuestra manera de vivir, pues ahí hay que hacer igual. Como si la gente de los años, hace 15 o 20 años, que hubiera entrado un extranjero, imagínate, en una catedral, ¿sabes? En mitad de la misa, pues lo que sea, pues con un bikini puesto o con una tal, pues eso tampoco gustaba aquí, es lo mismo que ocurre ahí, es lo mismo. Es muy... Ahí hay que respetar sus costumbres. Sí, sí, sí. En todos sitios los que vas, en todos sitios. Moncho nos hace aquí una pregunta, no sé si lo ves ahí en el WhatsApp. Dice, aparte de este país, ¿cuál elegirías para vivir? Jope, es que España se vive muy bien. No, como estoy yendo en lo de Marrakech, a mí me dan ganas de ir para allá. Pues mira, muchas veces la gente dice que el último país en el que estás es el que más huella te deja. Para mí no es así, sí, es el que más recuerdo te deja. Pero te diría ahora mismo que sin pestañear me iría a vivir a Colombia, que es el último país en el que he estado. Pero me ha dejado absolutamente encantado, maravillado Colombia. Es un país maravilloso, la gente es encantadora, encantadora. Es un país en el que se vive muy bien, que está bastante desarrollado. Ha llegado la paz y la gente, obviamente, pues está intentando luchar por esa paz. Es un país muy seguro. Todo el mundo me decía, estás loco, que te van a matar. Los narcotraficantes, el no sé qué, la violencia, el tal, las FARC.
bueno, pues me he encontrado que es un país segurísimo para viajar, es un país muy estable, es un país con una gente que es encantadora, encantadora, y luego, bueno, pues que se vive muy bien, la verdad. Pues sinceramente me iría a vivir ahora mismo, si me lo dijeran, tienes que irte a vivir a otro país, salir de España porque, imagínate, se ha declarado, yo qué sé, aquí una epidemia que me iría... Otra. No, 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 Otra, no, no. peor todavía que esta. Una de esas, me iría a Colombia, casi seguro que sí, si no tienen problemas con todo lo que está pasando ahora, que lo van a pasar muy mal también, muy mal. Vale, gracias. ¿Y el viaje ese que te gustaría haber hecho y que todavía le tienes ahí en el tintero? ¿Hay alguno? ¿Algún viaje? Joder, hay Ujú. tantos, tengo tantos proyectos que por falta de tiempo, por falta de dinero, por restricciones, había un viaje que llevo 3 o 4 años intentando hacer, que es irme hasta la India en moto. Oh, qué pasada. Sí, irme desde aquí. Hay 2 viajes que son fundamentales para mí, que es uno, irme hasta Sudáfrica en moto, y que ese, bueno, me apetece mucho, pero el que más me apetece es ir a la India. Y entonces, ir desde aquí en moto, y lo he intentado el año pasado, lo intenté, pero no pude porque había restricciones en Pakistán a la hora de pasar de Pakistán a la India, y no se podía. Y bueno, un viaje que me lo planteo en 5 o 6 meses aproximadamente, una cosa de estas, ¿vale? Lo que pasa es que es un viaje pues, para el que necesito ya un presupuesto, no muy alto, pero intenté hacerlo hace unos años por medio de patrocinadores, conseguí algunos patrocinios, conseguí un plan bastante bien estructurado para financiarlo y tal, pero al final ya lo digo, porque hubo unos problemas, pues sobre todo con Irán. Irán tuvo problemas a la hora, pues bueno, con el bloqueo que está habiendo. Pakistán, decían que si entrabas podías entrar en Pakistán, pero no podías pasar a la India. Bueno, en fin, pero ese es el viaje de mi vida y el que espero hacer dentro de poco. Dentro de poco. Yo, Moncho, coincido contigo lo de Colombia. Yo conocí Colombia en la época mala, pero también he conocido Colombia actualmente. Y por mi edad ya decidí volverme a España, pero faltó muy poco para irme a Cartagena de Indias y montar allí un negocio, porque realmente Colombia, además, cuando aterrizas en Bogotá, hay una zona que recuerda a Santander. Y bueno, y hay una zona que es la provincia de Santander. Y es que realmente, entre las montañas, lo verde, hay una reminiscencia de Cantabria bastante fuerte por allí. Entonces, yo me sentí muy a gusto en Colombia y tiene la fama de la droga, tiene la fama de la violencia, pero realmente desde el año 2013, 14, 15 ha mejorado muchísimo, muchísimo. Y en los últimos años es un país que sí merece la pena instalarse por allí. Ahí concuerdo contigo. De los países del mundo donde yo viviría, aparte de España, que no me cambio, sería Colombia. Ahí coincido contigo. Sí, la verdad es que lo tiene, coincido absolutamente contigo, lo tiene de todo. Tiene además una riqueza increíble de paisajes. Yo pensaba que no me iba a encontrar tanto patrimonio arquitectónico, porque a mí una de las cosas que más me gusta de viajar es ver piedras, como dicen mis amigos, ¿no? Y ver castillos, ver iglesias, tal. Es una parte que a mí la naturaleza me gusta muchísimo, pero me gusta mucho ver más casi. Me gusta encontrar unas buenas ruinas, una buena ciudad antigua, tal. Y tienen buen patrimonio porque tiene unas cuantas ciudades realmente interesantes. Le falta, pues yo decía, coño, voy a encontrar pues unas ruinas incas como tengo en Perú, o a Machu Picchu, o no voy a encontrar a Chichen Itza, o no voy a encontrar, bueno, bien, vale, hay cosas y es muy interesante. ¿Qué opinas tú de esas, ahora que has hablado de los incas, qué opinas tú de esas fortalezas del Cuzco, de esas fortalezas a 3.500 metros de altura que parece que han sido cortadas como con láser y unidas como un Lego? Pues no lo sé porque no he estado y es que se me ha frustrado mi idea a Colombia integraba irme a Colombia, luego me iba a hacer el Amazonas y en el Amazonas iba a pasar por Brasil, Sí, por Ecuador Manaus. y Perú. Manaus. ¿Perdón? Sí, la capital es Manaus. Sí, bueno, Manaus no iba a llegar ahí, iba a ir hasta Iquitos, Iquitos en Perú, ¿vale? Pero pasaba por parte de Brasil y entonces mi idea era coger un avión cuando ya estuviera en Perú y marcharme a ver Perú, pero lo cerraron. Lo cerraron por el COVID
Y entonces esto, pues no pude hacerlo y es uno de los grandes... Es que yo he estado tengo. en sitios donde realmente uno ve que la tecnología del hombre es muy extraña. O sea, ver unas piedras que están como un cristal, porque está pulido como un cristal, que encajan unas en otras y además no son simétricas. Y luego además tienen unos tetones que encajan en unas hembras como el Lego, como las Sí, fichas del Lego. Y así están construidas esos bichos. Y luego las ventanas están altísimas. O sea que la gente, es curiosísimo, entras en una casa inca y la ventana está muy alta. sí, Pero hay como unas mesas que si tú te subes encima de la mesa y ves las ventanas, todas las ventanas están a la misma altura. Y las repisas están altísimas. Entonces dices, o aquí vivía gente de un promedio de 2 metros, 2 metros 5, o estos chiquitines que viven aquí no los han podido hacer nunca. O sea, al los españoles lo que había allí eran chiquitines. sí. Los más grandes yo no Bueno, sé así dónde les están. competen a ellos, ¿eh? Porque a mí me contaba un amigo cuando iba a ir a Perú, que estuvo trabajando mucho tiempo en Perú y yo me reía mucho con él porque me decía que la gente andina en general es mucho más bajita, porque obviamente a menos oxígeno la gente es de tamaño más pequeño y entonces sobrevive mucho mejor una persona que tiene que respirar, obviamente necesita menos oxígeno para respirar, entonces son más pequeñitos ellos, ¿no? Y entonces él decía que estaba haciendo una obra pública ahí en un sitio, pues en el alto, en la zona más del altiplano de Perú. Decía que tenía un problema que como cortaba los árboles tan bajitos, él se iba dando, era muy alto, y se iba dando golpes con los árboles en la ciudad, ¿no? Porque decía que los que estaban de jardineros les cortaban muy bajos, pero luego ellos mantenían, había una ¿cómo se llama? Una estatua muy grande, pues de Manco Cápac o de alguno de los grandes incas, y era una estatua en bronce enorme de 2,5 metros. Pues obviamente las estatuas no se hacen al tamaño muchas veces normal, ¿no? Y entonces todos los que había ahí le decían que realmente los incas originalmente medían 2 metros y pico, pero que con la mezcla con los españoles ellos se habían quedado así de pequeñitos. Entonces, bueno, todas las historias que hay. ¿Sabes lo que pasa? Que con lo mismo, yo no he estado en Machu Picchu, pero también oyes tantas historias de un sitio y de otro y te venden tanto la moto de que esto lo ha hecho tal, porque vinieron unos del cielo a montar esto y esto va de tal manera que luego... No, pero Todo... el tema está que tú cuando llegas a la ciudad de Cuzco, que está a mucha altura, la única manera de aguantar los 2 primeros días es con té de coca por la mañana Sí, y aguantas un poco, pero cuando ya puedes subir a las ruinas de Cuzco original, arriba, que Cuzco, cuando lo dibujas en el mapa, parece un jaguar tumbado. Y entonces la sí, cabeza es las ruinas principales y está en forma estrellada. Entonces, cuando tú lo ves desde el aire, desde arriba, parece un helipuerto. Entonces ya eso te llama mucho la atención. Y cuando bajas, las piedras tienen del orden de los 5 o 6 metros de altura y están en forma de estrella, sí. de tal manera que la defensa es acojonante. O sea, allí es muy difícil de entrar. Entonces, la primera pregunta que te hace dice, ¿para qué coño han construido esto a 3.800 metros de altura? ¿A defenderse de quién? Porque ¿quién llega Para allí? Porque esconder, defenderse no, para desde esconder. Lima y Callao, subir hasta allí arriba es la leche. Entonces, cuando llegas allí, lo normal es llegar en avión a Cuzco y ya te mueves, hay un tren también de Cuzco a Aguas Blancas, que luego subes a Machu Picchu y todo eso es por el altiplano y vas viendo el Valle de los Reyes, judías pintas, judías blancas, allí tienen 23 tipos diferentes de esto, de judías y de maíz. Entonces, con eso alimentaban lo que querían. Y ves cómo tenían una agricultura por escalones. Y eso es antiquísimo. Entonces, te preguntas, ¿estos chiquititos han podido construir todas estas maravillas? Es que es muy difícil de explicar, Bueno, ten en viéndolo. cuenta que, a ver, hay una cosa, por ejemplo, que dices tú de la agricultura en Machu Picchu está comprobado que todo lo que tenían de agricultura ellos realmente escalonados,
escalonado, que son sorprendentes, además, todos esos bancales que tienen ahí montados, no alimentaban a la población. La población de Machu Picchu era muy pequeña, eran 1000 y pico personas o 2000 personas, no llegaban, era una población, a ver, grande para el sitio en el que estaba. Machu Picchu ya está demostrado que era una universidad. Sí, era un sitio que además que no producía la comida para mantener esa población. Toda esa población, toda esa comida venía de otros sitios más abajo, que obviamente también tenía sus problemas, pero como en ese momento y en esos sitios, igual que en Europa o en Roma hace muchos miles de años, no había problema de costo de obra de mano de obra, metían a 4000, ¿cómo se llama esto? Esclavos subiendo y bajando todo el día con la comida y lo tenían arreglado, ¿no? No, pero Mira, Machu Picchu ya está, y esto está demostrado, es una universidad de investigación agropecuaria. Machu Picchu está 1000 metros más abajo que el Cuzco. Entonces, cuando llegas a Machu Picchu, respiras bien. Cuzco te ahogas, pero en Machu Picchu puedes respirar bien. Porque ya has bajado, o sea, llegas a Cuzco, estás una semana, te adaptas un poco a andar despacito y a respirar como respiran ellos, y cuando llegas a Machu Picchu dices, joder, abres y te enches porque son 1000 metros menos. Entonces, Machu Picchu no da de comer a los incas. Machu Picchu al final se ha descubierto que era una universidad de investigación en las cuales hacían plantaciones y experimentaban, de tal manera que ellos, no sé si conocían bien la genética de los guisantes, que les gusta tanto a Joserra, pero que mezclaron plantas y sacaron, llamémosles judías pintas, judías blancas, 23 distintas formas de judía, que es impresionante, y de maíz. Hay un maíz enorme, el maíz que comemos de las palomitas, hay maíces del tamaño de esta pipa y maíces del tamaño de las lentejas. Eso es impresionante. Y todo eso proviene de Cuzco. Y están en otra ciudad similar al Cuzco, quieren abrirla al público en el 2025, que es otra ciudad de ese tipo de investigación y de universidad. Han llegado a la conclusión de que no era una ciudad donde vivía gente, sino que había profesionales, estudiantes y gente que desarrollaba técnicas de agricultura para poder abastecer su imperio. Y luego la agricultura la plantaban en otro lado, en el Valle de los Reyes, en otros sitios de esa zona, incluso mucho más lejos. O sea, en la zona del Chaco de Brasil se han encontrado restos, mucho más abajo en las fronteras con Chile y con Bolivia se han encontrado restos. Entonces ellos desarrollaban esta tecnología y la mandaban a los restos del imperio. Es un viaje que tienes que hacer. mira, lo tengo pendiente, ya te digo, además quiero volver por ahí. Me hace gracia lo que me estás, simplemente un dato, cuando me estás diciendo lo de la hoja de coca, uno de los viajes que me hice con gente, con amigos, íbamos 4, y entonces yo había estado en la India un par de veces antes, y entonces este viaje, pues me dijeron unos amigos, oye, venga, pues vamos contigo porque tú ya sabes cómo va el truco de conseguir motos y de conducir por la India y tal, y vamos un poco nos llevas un poquito de guía, ¿no? Digo, vale, pues estupendamente. Y entonces el objetivo era hacer los 3 puertos de montaña más altos que hay en el mundo, de carretera. Los 3 puertos de montaña de carretera más altos del mundo, porque hay luego puertos de montaña, camino, que puede que sean más altos. Alguno en Bolivia y en tal. Y estaban en la zona en lo que es la cordillera del Himalaya, ¿vale? Sales desde Delhi, subes por todas las montañas de Simla, Manali, etcétera, y entonces empiezas a pasar puertos de 3000, 4000, hasta que llegas al puerto de montaña más alto del mundo, que son 5600 metros, ¿vale? Previamente has pasado por uno de 5300 y otro de 5030, ¿vale? Entonces haces 3 puertos de montaña de más de 5000 y luego 12 o 10, o no me acuerdo, de 4000 y varios de 3000. Y entonces uno de mis amigos había estado justamente hacía poco recientemente en Perú y trajo infusiones de hoja de coca. Bueno, vale, pues a 4000 metros de altura, bueno, pues es muy difícil respirar, cada esfuerzo que haces es multiplicado por 2, no os digo nada, a 5000 metros. 5000 metros estás como si te hubieran dado una paliza a un grupo de violinistas serbios, ¿sabes? Borrachos de vodka, es una cosa tremenda. Y entonces llegamos y empezamos con la hoja de coca a ver cómo tal, pim pam, y a no sé quién se le ocurrió,
Digo, coño, vamos a ver, este problema que hay, ¿qué es? Que hay menos oxígeno. Entonces la sangre, obviamente, lleva menos oxígeno, por eso nos cansamos y nos da dolor de cabeza. Lo que hay que aumentar es el flujo sanguíneo. ¿Qué es lo que aumenta el flujo sanguíneo? El ajo. Coño, pues bien, ajo. Entonces paramos en un pueblo, compramos unas cabezas de ajo y en todos los pueblos a los que llegábamos ya se daban cuenta de que éramos españoles porque metíamos una peste ajo que era una cosa impresionante, ¿sabes? Nos comíamos un ajo y ese ajo, oye, mano de santo, íbamos fantásticamente. Le quitábamos la parte central, que es la que se te repite más, y tal, y nos comíamos todas las mañanas un ajo crudo cada uno y fantástico. Hicimos el viaje fantásticamente. Bueno, fantásticamente no, pero bien, lo hicimos mejor. O sea, que sustituyó a la hoja de la coca, ¿no? El ajo. Efectivamente, efectivamente. ¿Sabes? Ya te digo, acelera el río. El español donde va siempre lleva su producto. Sí. Bueno, pero el ajo, si os leéis la historia de Juan Sebastián Elcano, cuando dio la vuelta al mundo, que el 50% de la tripulación murió por escorbuto, llegando ya a las Molucas, y cuando partieron de las Molucas de vuelta para España por el Índico, él decidió, porque le llamaba mucho la atención de que la tripulación iba cayendo por escorbuto, mientras que los oficiales aguantaban mejor el escorbuto, los oficiales de la flota. Entonces, Urmeneta, que era uno de los pilotos que escribía el diario de a bordo, se dio cuenta que es que los oficiales comían ajo. Y ahí detectaron de que el escorbuto es la falta de proteínas de la verdura. Entonces, los oficiales, como se comían un ajo, como dices tú, aguantaban mejor el escorbuto. Entonces, el ajo se empezó a llevar. Y gracias al descubrimiento de la patata, también en Perú, la patata es la que mata el escorbuto. Entonces, las grandes travesías del Pacífico, yo no sé si sabéis que el Pacífico le llamaban el mar español, porque teníamos las dos costas, las costas de Filipinas y todas las islas de Borneo y tal eran españolas, las islas del medio, la isla de Guam, las islas Hawái, todas las islas eran españolas y teníamos todo el Pacífico desde California hasta la Patagonia, era español. Entonces el Pacífico le llamaban el mar español. Y gracias a la patata, las grandes singladuras desde México, las flotas salían de Cancún, perdón, de California, del sur de California, Acapulco. ¿cómo se llama? Acapulco. Las flotas salían de Acapulco, donde están las Filipinas, y volvían por el norte, subían navegando hasta 40 grados latitud norte, que eso viene a ser Japón, y cruzaban el Atlántico por el norte. Entonces, todas las islas que hay por medio eran islas y bases españolas para realimentar, y pues, la patata se extendió por el mundo entero gracias a esas navegaciones, y el ajo. El ajo y la patata salvaron el escorbuto a todas las flotas mundiales. No sé si lo sabías. Sí, sí. Pues bueno, nosotros en el Himalaya nos libramos con el ajo tanto del mal de altura como del escorbuto, con lo cual estábamos encantados. Igual para el COVID también va, así es que hay que probar. Si es que yo por si acaso voy a comprar ajo. Digo, déjate que aquí Bueno, se puede llamar los vampiros, pero que veo que tiene bastante salida el ajo. Lo mejor del ajo es una buena chuleta de bajo. Sí, claro, bueno, es que de eso lo quería hablar mucho porque habrás pasado necesidad allí con el ajo. Bueno, pero a lo mejor yo os recomiendo que si alguna vez lo hacéis, no hagáis como nosotros, el ajo crudo, y os llevéis esos ajos que van en un tarro, que van metidos en... Que esos no sientan nada mal, ni estás todo el día con el estómago hecho una mierda. Oye, Moncho. Sí. Moncho. Sí, un par de preguntillas que cuando viajas tú, que la curiosidad tuya, ¿qué es más? ¿Por la cultura, el paisaje, las personas? ¿Te mimetizas con ellos allí, con la gente? Eso sería la primera. Y luego, la segunda, las redes sociales, ¿cómo te han ayudado en tu trabajo o tu modo de viajar por el mundo? ¿Te han beneficiado? ¿Te apoyas en ellas? No lo sé. Esas serían las dos preguntas que me gustaría que nos dijeses. La gente intento, efectivamente, mezclarme lo más que puedo, todo lo que puedo con la gente, salvando obviamente muchas veces los problemas de idioma, ¿no? Y sí, intento mezclarme muchos con ellos. Lo que pasa es que a mí también depende un poco del país. Hay países que
Jope, ¿cómo lo diría yo? A ver, la gente al final es muy interesante en todos sitios y es un encanto hablar con uno, con otro, te cuentan historias diferentes, te cuentan tal, pero la parte al fin y al cabo realmente de carácter de la gente, de formas de ser, luego te das cuenta que en todo el mundo son prácticamente iguales, ¿vale? Tenemos una serie de caracteres, ¿vale? Pues de una manera, de la otra, y entonces te encuentras que cuando profundizas con la persona que estás en la India, con el tío que estás en América o con tal, es exactamente con las mismas pasiones, los mismos defectos, las mismas que cualquiera de tus amigos, salvando las diferencias culturales, ¿vale? Entonces, a mí no me interesa o no estoy muy interesado muchas veces en la parte humana. Sí estoy interesado en la parte humana cuando me cuentan historias. Me encanta sentarme con una gente y me cuente una historia de ahí, una anécdota que ocurrió en este sitio, que me cuenten tal, pero no voy a descubrir personas nuevas. No, creo que la gente que tengo aquí ya he descubierto muchas personas, muchos caracteres, mucho tal. Me gusta la parte de, ya te digo, anécdotas, tal, etcétera, etcétera. Y luego me gusta mucho más cualquier país la parte cultural, obviamente. Parte cultural no me refiero de la gran cultura, la pequeña cultura. La parte antropológica, sus costumbres, por qué hacéis esto, por qué hacéis lo otro, por qué os vestís de esta manera, por qué coméis esto. Eso es lo que realmente a mí me interesa más. Luego ya el carácter de la gente, es que yo tengo muchos amigos que me dicen, no, a mí lo que me gusta realmente es descubrir a la gente, hablar con ellos, tal. Digo, no, porque es que yo al final me pongo a hablar, sinceramente, y no lo digo en un plan, me pongo a hablar con una persona de la India y al cabo de un par de días estar con él me doy cuenta que es mi vecino del otro lado de la calle, ¿sabes?, de Santander. Entonces, La boina te la quitas cuando, digo, entre comillas, te quitas la boina cuando sales de Santander, el sí, aldeanismo, ¿no? Para ver que hay otro mundo y que no somos tan diferentes, ¿no? Lo que tú acabas de decir, ¿no? Me da sí, igual sí, Argentina, Perú, la India o Francia o Alemania, no somos tan diferentes de uno que de otro, ¿no? Esa boina que tenemos metida calada, que es una sí, pena, sí. pero y más en España, no te digo más, ¿no? Por supuesto, eso me quito la boina de encima, pero ya te digo que a mí, a ver, si yo estoy en Colombia y me dicen, oye, quédate en casa de esta gente para tener con ellos un contacto, hablar, conocer los colombianos, me encanta, me gusta muchísimo, en la India, en tal, pero si me dicen que a 2 kilómetros de ahí tengo una ciudad de tal tipo con unos no sé qué, o una selva de tal, prefiero mucho más todo eso absolutamente a la parte humana, que no quiere decir que no la desprecie, que me encanta, porque yo soy una persona muy comunicativa, me pongo a rajar con todo el mundo y al final acabo en los autobuses hablando con todo el mundo, me paro en la moto y me quedo 4 horas dentro de un restaurante, tal. Eso me interesa mucho, pero me interesa más la otra parte. Me interesa más la otra parte, me interesa más la parte antropológica, me interesa un poco más la parte de por qué se ha desarrollado esa cultura, por qué han construido este tipo de casas, por qué estas casas son diferentes a las nuestras, por qué sus antepasados hicieron esto, y si hay unas ruinas al lado, me voy 50 veces más que a cualquier ciudad o a cualquier pueblo moderno, ¿vale? Eso por encima de todo. Y la otra, perdona, que era la de... El micrófono, Javier. Que digo que las redes sociales sí. han evolucionado tanto, si te ha servido o te apoya o te ayuda, ¿no? Es una herramienta importantísima ahora mismo, ¿no? Para divulgar todo lo que hace, ¿no? Yo antes veía en el Facebook bueno, una página que tienes, ¿no? Bueno, por aquí la tengo metida, Viajes inusuales de Moncho Escalante, ¿no? Sí, Que es donde vas metiendo ahí cositas, ¿no? Carnaval de Barranquilla y bueno, cositas que tienes ahí que me parece, bueno, que nos vas abriendo como una ventana para lo que estás viendo, ¿no? sí. ¿Sabes lo que pasa? Las redes sociales es como todo. Igual en los viajes con cualquier sitio. Tienen su parte buena y su parte mala. Tienen su trampa y tienen... yo estoy dejando, no te voy a decir que la esté dejando las redes sociales porque sigo trabajando mucho en ellas. Yo tengo 2 perfiles de viajes inusuales por una cuestión que no viene mucho a cuento. Hice 2 perfiles porque uno lo trabajaba yo y otro lo trabajaba en diferido, por decirlo de alguna manera. ¿Vale? Y a ver, yo tengo 2 perfiles, uno de viajes inusuales con 20.000 seguidores y otro con 5.000 y pico, ¿vale? El de viajes inusuales de Moncho Escalante es 5.000 y pico y el otro son 20.000. 20.000 está muy bien, ¿vale? Y luego el año pasado tengo otro perfil que lo he montado junto con Belén Camino, que es una buena amiga aquí de Santander, que se llama Cantabria Inusual, ¿vale?
Cantabria Inusual nos dieron el año pasado el premio al mejor proyecto en redes sociales, bueno, en general, de proyecto desde el punto de vista online, de dar a conocer un poquito lo que es la provincia, la región, mejor dicho, etcétera, etcétera. A ver, me ha ayudado, sí que me ayuda. Lo que pasa es que al final todas estas cosas de los viajes, lo que te gusta en el fondo realmente es hablarlo cara a cara con la gente y es la pequeña red más que la gran red. A mí al final resulta que cuando tenía 20.000 seguidores y tenía 30.000 visualizaciones en mi blog, joder, ¿no? Bueno, es una satisfacción muy, muy determinada. Tampoco realmente no me traía una satisfacción especial. Yo prefiero algo más pequeñito, una red más pequeñita. De hecho, yo personalmente no estoy en Facebook. Lo estaba hasta hace un tiempo, ahora con todo esto del COVID me he salido porque no puedo ya trasegar tanta porquería. Mi estómago no aguanta tantas cosas y entonces sigo manteniendo mis redes o mis perfiles, en cierta manera, profesionales de viajes inusuales, de Cantabria Inusual, por medio de una persona, que no soy yo, de un perfil falso, pero que no tengo ningún amigo en ese perfil falso. Entonces a mí me han dado satisfacciones, pero también por otra parte te acabas haciendo un esclavo de las redes sociales, ¿sabes? Al final resulta que coges un día y estás con el teléfono, miras y dices, coño, hoy han visto 180 personas mis publicaciones y ayer las vieron 400 y entonces ya estás con una ansiedad y ya todo esto es muy falso, es muy, desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista profesional es fantástico porque consigues muchísima gente, consigues muchas ventas, puedes hacer que las cosas funcionen muy bien, pero desde el punto de vista de bloguero o de persona que tal, es una esclavitud total y absoluta que no se la deseo absolutamente a nadie. Entonces me ha ayudado, pero también en cierta manera me ha traído muchísimos sinsabores. Oye, no me puedo resistir a hacerte una pregunta. Tú que has ido por muchos países y seguro que habrás visto a muchísimas ONGs y o trabajas o tienes contacto, ¿vale? Con ello, hay una cosa que hace años un amiguete mío que he conocido que trabaja con gente desfavorecida y cambió su vida de que él vivía en Madrid, una familia acomodada, la hermana más era una actriz y presentadora de televisión, etcétera. Una familia de bien, por así decirlo, en Madrid, cambió todo eso por dedicarse a la gente más desfavorecida, ¿no? Entonces un día él solía hacer algún viaje yo no sé si era, a Perú, a Chile, o pues a algún sitio por ahí, con alguna ONG, y decidió radicalmente dejarlo allí. Luego ha seguido trabajando aquí en Santander, ayudando a gente. Y decidió, ¿por qué? Porque cuando él estaba ayudando allí, él intentaba, los enfermos o alguno que estaba, ayudarle para salir de esa, deficiencia, ¿no? Entonces alguien le dijo, no, déjale que siga ahí. Es decir, yo tengo que tener estos enfermos y tengo que tener esta gente para justificarme que sigo con la ONG, es decir, si se me curan todos, ¿de qué vivo yo? Entonces, sí. Un poco, a mí se me quedó grabado eso, dije, hostia, pues se acaba el momio, ¿no? Si mañana no hay, por ejemplo, un sitio que se dedica a drogadictos, si mañana no hay drogadictos, se le acabó el chollo de la ONG con drogadictos, por poner un ejemplo, ¿no? Tú que has viajado y que tienes, no sé qué opinas de un montón de ONGs y al final si busca algo lucrativo, algo, no lo sé. Bueno, yo es una cuestión ya que sale un poco, he visto muchísimas ONGs, de hecho cuando estuve en Nicaragua también hace un par de años estuve con una ONG ahí un tiempo, no trabajando con ellos, pero echándoles una mano, una serie de cosas, una ONG que además encima me hizo mucha gracia porque el primer proyecto al que llegamos resulta que estaba subvencionado por el gobierno de Cantabria. Me hizo muchísima ilusión, en el fondo, ¿sabes? Verlo ahí, pues eso, el escudo de Cantabria y tal. A ver, si es que me he encontrado las ONGs en las que he visto en África, hay ONGs maravillosas, fantásticas y que hacen un trabajo muy bueno. Y hay ONGs que son absolutamente una engañifa de 3 pares de narices. Mira, yo, sobre todo las ONGs grandes, las que, no lo sé, las que dependen de instituciones. Yo he estado por el Sáhara antiguo español, el antiguo Sáhara español, con todas las misiones que había ahí de ACNUR, de la ONU, de tal, y eran un desastre. Son una forma de que la gente viva
a un ritmo trepidante, magnífico, y fuera de sus países con unos niveles increíbles de todo, de coches, de comidas, de sueldos. A mí soy muy escéptico en ese sentido. Las mejores ONGs, para mí, las que he visto, y yo lo digo personalmente, no es una declaración, yo soy una persona que no soy agnóstico, soy ateo. Tengo respeto por la Iglesia, pero bueno, pues tengo mis ideas, ¿no? Pero las mejores ONGs que he visto, las que mejores trabajan, son las religiosas. En África y en la India y en Sudamérica. Son absolutamente increíbles lo bien que trabajan, porque son gente que no pide nada a cambio, son gente que generalmente no tiene un sueldo, son gente que se integra durante muchísimos años dentro de lo que es el campo en el que están, que llevan 20 años viviendo ahí. Y luego ves otras ONGs que se han montado, pues eso, una persona que tiene inquietudes y que dice con toda la buena voluntad del mundo, y que de repente, pues yo qué sé, pues te les encontrabas. Yo en el sur de Senegal, me acuerdo en Casamance, pues había una que eran unos salesianos que tenían un colegio y que estaban en una zona que era musulmana enseñando a los niños y no daban una puñetera clase de religión. Y yo les preguntaba, ¿tenéis 1.500 niños y no les da religión? Y decían, no, nosotros estamos aquí para sacar adelante y desarrollar a la gente. No vamos a enseñar religión a estos niños porque son musulmanes, ni no tenemos ninguna intención de convertir a nadie. Ni al lado, de repente, pues había una ONG que se había montado, una típica chica de estas en plan como muy progre y tal, y no tengo nada contra ella, lo estaba haciendo mal y por eso lo digo como ejemplo. Y entonces había montado una ONG y entonces traía a los viejos del pueblo a hablarles de lo que iban a desarrollar en el sitio tal, y entonces les recibía con el pelo suelto. Entonces yo, claro, les decía, ¿por qué no puedes recibir a esta gente con el pelo suelto? Es una falta de educación tremenda y todo lo que tú estás haciendo no vas a conseguir absolutamente nada. Y luego llegaba una chica del pueblo que le hacía de escribana porque la pagaba. No puedes tampoco traer una chica a estas reuniones porque es una falta de educación, porque no puede haber una mujer. Es que hay que desarrollar también la parte social. Digo, no, tú primero desarrolla, le decían los curas, a esta gente económicamente y luego ya haz lo que te dé la gana de la parte social. Entonces hay muchas que son ineficaces. ¿Por qué? Porque luego esa gente no tiene ni puñetera idea de lo que está haciendo. No tiene ni puñetera idea. Porque luego... Sí. ¿Qué ha pasado de repente? Se ha cortado. Sí, se marchó la comunicación. Sí, nos ha tirado. Sí, nos ha tirado. Igual es una señal del Altísimo que nos dice que acabemos. El gobierno que está por ahí manipulando. No, igual es porque... no sé por qué. A las 8 entramos en otro Zoom, igual por eso, pero alguien ha entrado antes y nos ha tirado a todos. Lo que te decía, básicamente hay gente fantástica y hay mucha gente que se va a estos países del tercer mundo a lavar su conciencia, a volver para acá y a decir, uy, qué bien, he sido muy necesario en el tercer mundo y he hecho muchas obras. Manda el dinero, que es mucho más necesario, y hay mucha más gente muy cualificada y contrata mano de obra en ese país y gástalo en ese país y no te vayas a pasar unas vacaciones para lavar tu conciencia. Pero hay gente muy buena, hay gente muy buena. En fin. Vale, Nacho. Moncho, pues nada, para agradecerte que hayas estado aquí y alguna preguntilla para cerrar. Un consejo para los que a mí me has animado para viajar y dedicarme a este mundo del viaje. ¿Qué consejo me das? Yo daría un consejo solamente y muy breve, es muy breve, porque no tengáis ningún miedo a viajar. A ver, y no digo miedo de que haya violencia, de qué tal. Las cosas salen y todo va hilvanado. Si tienes que viajar a un país y no tienes un hotel, vas a encontrar uno al día siguiente. Yo no viajo a ningún sitio con hotel, yo no viajo a ningún sitio con ropa. Voy comprando la ropa, voy comiendo en un sitio, voy encontrando un hotel y si no encuentro un hotel, pues bueno, pues ya dormiré en casa de una persona ahí o me encontraré una gente con un bar que me deja dormir dentro del bar como ha pasado 1000 veces. Sobre todo hay que viajar sin miedo a los sitios. A mí miedo, y no digo por mi estilo de viajar, en general. Ni miedo económico, ni miedo a lo que te va a pasar, con prudencia, con tal, pero y dejarte un poco llevar por el camino. Hay una frase que yo pongo en mi blog que es: abraza el desvío inesperado, siempre déjate llevar por el viaje y ya está. Fuera, nada más. Abraza, perdona, él. Te voy a apuntar. Él. Inesperado. Cuando encuentres un sitio y te dicen, oye, ahí hay una cosa interesante a la vuelta de la esquina, vete para allá, porque seguro que es por algo. Y siempre sé muy flexible. ¿Sabes? Muy bien, muy bien. Pues muchísimas gracias, Moncho, por haber estado aquí y nada, nos despedimos. Un aplauso para Moncho. Moncho, encantada de conocerte. Y nada, espero asistir a algún otro
y estar todo yo en vez de como oyente de ponente, ¿vale? Y cuando estés fuera, que nos eches de menos a veces. No, sobre todo, y te lo comenté el otro día Sí, sí. cuando estábamos hablando y te dije, jope, mi ceremonia de todas las semanas de bajarme al centro, yo vivo en el Sardinero, bajarme al centro, al Quebec de Amors de Escalante, que ya le tengo controlado, Hoy, y pedir un pincho de tortilla con gambas y alioli, y yo me siento ahí y soy como un niño pequeño, y me pongo y digo, joder, qué feliz. Y yo estaba en Colombia y decía, qué ganas tengo de volver a España a tomarme un pincho de tortilla. Y se jode por esta mierda del COVID. Pues nada, Moncho, a ver si la semana que viene está ahí Nacho, a ver si puedes estar también. Muy bien. Estupendamente. Oye, pues muchísimas gracias a todos. Y Muchas hasta gracias. Gracias a ti. Gracias, Moncho. Gracias, Vale, Moncho, gracias. Gracias. Todos. Chao, chao. chao. Chao, chao.